Bienvenidos a este primer podcast de Sin Presión, una nueva versión de nosotros renovados con algo nuevo. Y hoy tenemos algo muy interesante. Tengo mis compañeros de siempre ya conocidos en la radio. Estoy con Ailén Llamosa, Santiago González, Candela Boledi y Agustina Coelho. Pero también hoy tenemos un invitado de lujo, la verdad. Tenemos a Alexis Calcisti con nosotros, ahí lo están viendo, está con nosotros abogado, coordinador del área legal y técnica del movimiento No Matarás, también integrante de la Secretaría de Estado Laico, APDH, miembro de la comisión directiva de la ACDH y presidente de la Fundación Ciudadana Plena. Está acá con nosotros Alexis. ¿Cómo estás, Ale? Hola chicos, gracias por la invitación, un gusto poder compartir este tiempo con ustedes y bueno, contento de estar acá y que me pregunten, que hablemos de temas que son importantes. Me pone muy contento que chicos jóvenes como ustedes, yo todavía me considero joven, pero bueno, ustedes son muchísimo más jóvenes que yo, son muchísimo más jóvenes que yo y me pone muy contento que realmente se interesen por estos temas, que son temas que son fundantes, ¿no? De nuestra sociedad y de la Argentina que queremos construir. Así que contento contento de ver el interés de ustedes en esto, que quizás no es común, o sí, pero en términos generales no es tan común, y que ustedes se interesen por estos temas, para mí ya es un aliento, es una señal de esperanza. Perfecto, sí, para nosotros fue muy bueno poder traerte acá y estar con nosotros. Y así como para arrancar y para que nos empieces a contar un poco, decíamos ahí que eras miembro del movimiento No Matarás. ¿Qué es No Matarás? ¿De qué se encarga? Sí, soy miembro del movimiento No Matarás desde su fundación. Este movimiento nació en el año 2009. La verdad es que con un grupo de personas que se dedican a trabajar por los derechos humanos de diferentes lugares, ¿no? Algunos lugares desde referentes religiosos, o profesionales, o políticos, o juristas, o de diferentes lugares, nos encontramos con la necesidad de formar un movimiento que luche por los derechos de la gente. Nosotros hemos definido eh, a los derechos de la gente como un rango de alguna manera un poco más amplio que los derechos humanos. Bien, los derechos de la gente incluyen obviamente a los derechos humanos, pero es un poco más profundo que los derechos humanos y tiene que ver con todos los derechos y las condiciones para que la gente se puedan desarrollar plenamente, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, a la actividad y a la identidad e igualdad cultural, ¿no? Por ejemplo, esto es un derecho que generalmente entre los derechos humanos está, pero bueno, de repente se charla poco, ¿no? El derecho a ser informado en condiciones de igualdad. Este es un derecho, hoy en Argentina, un derecho súper debatido, ¿no? ¿Qué es este derecho, por ejemplo, a ser informado? Porque no hablamos del derecho de libertad de expresión que gozan los medios de comunicación de expresarse libremente, sino el derecho que yo, como ciudadano, como habitante de esta sociedad, tengo a ser informado en igualdad de condiciones. Es decir, ¿qué pasa con la información que a mí no me llega porque hay algún medio o alguna situación económica, social, que hace que esa información no me llegue? ¿No? Y este Exacto. es un tema sumamente importante. Bueno, entre estos derechos hay un montón de derechos que son bastante profundos, que tienden a profundizar la conflictividad de las situaciones. Nosotros los llamamos como derechos de la gente. Y el movimiento No Matarás nació para luchar a favor de que esos derechos se puedan concretar plenamente y bajo dos premisas, que esta es otra de las características del movimiento No Matarás, que es siempre desarrollar herramientas desde la paz social, ¿sí? Es decir, desde la convicción de la no violencia, por eso el nombre No Matarás, ¿sí? Desde la convicción de la no violencia, luchar por los derechos de la gente. Y esta convicción de la no violencia en la historia de los derechos humanos tiene, digamos, su raíz en dos, digamos, referentes muy importantes, como lo fue Mahatma Gandhi, ¿bien? Y como lo fue Martin Luther King en Estados Unidos. Digo, esta forma de militar los derechos humanos tiene una característica propia de la no violencia, ¿sí? Porque otras personas pueden militar los derechos humanos con otras concepciones, ¿no? Nosotros las que creemos siempre se basan en la convicción de la no violencia, ¿no? Y esto, por ejemplo,
con Martin Luther King, si ustedes lo vieron, lo leyeron, lo estudiaron, o escucharon algo de él, saben de quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando Sí. de uno de los referentes más importantes de derechos humanos de la humanidad. Fíjense que él nunca levantó un arma, él nunca levantó un palo, él nunca levantó una acción de violencia. Todas sus marchas eran pacíficas, pese a que era perseguido, eran torturados, eran discriminados, eran asesinados. Es decir, esta cuestión de la no violencia nosotros entendemos que es la base para generar el cambio. Porque si uno genera violencia, lo único que va a engendrar es más violencia. ¿Sí? La violencia genera más violencia. No hay forma de rebatir esto. ¿Sí? Entonces, la única forma de frenar una espiral de violencia es con la no violencia. Entonces, entendemos que esta es una característica base de nuestro movimiento y bueno, sobre este conjunto de pensamientos se fundó hace ya 11 años y trabajamos en diferentes áreas. Algunas de las áreas vamos a charlar ahora, que son las que a ustedes les interesan, pero trabajamos mucho en diferentes áreas que tienen que ver con hacer que los derechos de la gente se puedan aplicar de forma plena. Claro. Y Ale, te hago una pregunta, ya que mencionabas esto. ¿Siguen alguna bandera política? ¿Están metidos dentro de algún partido político puntual o no? Bueno, hiciste una muy buena pregunta y en la pregunta hay una pequeña trampa. En la pregunta hay una pequeña trampa. ¿Por qué? Seguimos muchas banderas políticas, que son las de los derechos de la gente, ¿sí? Ahora, no seguimos, el movimiento No Matarás no sigue ninguna bandera partidaria. Bien, en nuestro movimiento hay muchos militantes y participantes de diferentes esferas partidarias, ¿sí? Entonces es importante que nosotros empecemos a separar esto, inclusive en nuestro propio discurso, ¿sí? Todos los que estamos acá, todos los habitantes de la República Argentina son seres políticos, todos. No existe persona, la persona que te dice yo no hago política miente, porque cuando va al súper y elige comprar una determinada marca de yerba, está haciendo política, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchos años en un espacio que es una mutual de alimentos cooperativos y traemos una yerba cooperativa, hoy ya es bastante conocida, se llama, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, se llama Las Tunas, ¿sí? Entonces nosotros traemos productos cooperativistas o de microempresas porque queremos dar un mensaje, queremos llevar un mensaje al consumidor. Podemos consumir de otra forma. ¿Sí? Cuando yo voy al súper y compro algo, estoy haciendo política. Entonces, todos somos seres políticos, nos desarrollamos políticamente, estamos obligados a desarrollarnos políticamente porque convivimos con otros seres humanos y inexorablemente vamos a tener situaciones en donde tenemos que participar. Entonces, política hacemos todos, ¿sí? El movimiento claramente hace política, tiene una política que es de ayudar a la gente, de la no violencia, de mejorar y ampliar los derechos, pero cuando hablamos de partidismo político, el movimiento ahí sí se frena y dice, no, nosotros no estamos con ningún partido político, sino que priorizamos que puedan participar militantes de todas las esferas partidarias. Y aclaro algo, que también nosotros en la República Argentina tenemos una tradición de participación política muy partidaria. Voy a explicarles de qué les estoy hablando. Históricamente nosotros en Argentina la única forma de acceder a cargos públicos son por los partidos políticos. ¿Entienden lo que les digo? Sí. La herramienta Sí. partido Sí, político, sí, sí, sí. la herramienta jurídica del partido político, históricamente siempre fue como la única herramienta que teníamos para participar políticamente. Entonces siempre se confundió esto de partido y política. Partido y política. O sea, la política es el partido es la política. Bueno, hace muchos años, especialmente en el año 94, se reformó la Constitución Nacional. Nosotros incorporamos dos herramientas en la Constitución Nacional, que son el plebiscito y la participación ciudadana, que son otras dos formas de participar en política sin pasar por el partido político. Por ejemplo, ¿bien? Yo soy de los que está a favor de que tenemos que generar en la República Argentina nuevas herramientas de participación político-institucional que no solamente sean los partidos políticos, ¿sí? Nosotros hace muchos años trabajamos en un proyecto, por ejemplo, de partidos vecinales, de espacios vecinales que no tengan la misma conformación y organización tan engorrosa que llevan los partidos políticos, sino que hayan otros engranajes de participación institucional que no recaigan siempre en el partido político. Esto es una deuda para mí de la República Argentina porque después nos pasa lo que nos pasa siempre. Caemos en las alianzas, caemos en los bloques, en las coaliciones y no sé si alguna vez sintieron esto.
Sí. De los que están no me gusta, de los que están no me gusta ninguno, pero voto el que más me gusta o no veo, o no voto el que menos me gusta. Algo Sí, así. el que te convence. Al menos malo. Al menos malo, Claro. vamos. O Pero votás ¿por en qué no? contra del otro porque no te gusta el que está, etcétera. Pero ¿por qué Claro. llegamos a eso? ¿Por qué el sistema político partidario nos impone muchas veces votar al menos malo? Esto es algo para que ustedes piensen. Ustedes son la generación del futuro. Yo creo que no hay un abanico tan grande para tantas opiniones ideales que cada uno tiene, que son todos distintos. Entonces, nada, nunca te vas a convencer, o por lo menos no conozco gente que se haya convencido al 100%. Siempre hay algo que no te gusta. Claro, aparte hay que tener Sí, en cuenta es cierto. que, por lo menos mi opinión, que usualmente cuando se habla de política, la mayoría de las personas no tienden a pensar esto que hablabas antes y mencionabas sobre que la política es todo, sino que lo toman como una cuestión partidaria y desde esta cuestión de, bueno, listo, esto es lo que hay y yo aspiro a tal interés, entonces como este político puntual no, entonces voto al contrario y ahí también hay un gran dilema. Es así. Sí, también como se dice, también siento que como hay mucha desinformación también a la hora de cuando vienen las elecciones y esas cosas, ¿no? Tipo, como Sí. decía Alexis, esto de la falta de información a veces a que le llega tipo, a los ciudadanos, que muchas veces también me da culpa de no indagar demasiado. Hay una frase que me encanta que dice una profesora nuestra del colegio, esto de que algo tipo la desinformación es como un gran poder para manipular a las personas y más que nada a las sociedades, ¿no? Y a mí siento que también Ale, yo tengo una pregunta y ya también para meternos un poco en un tema específico que queríamos tratar, y es que cuando hablamos de desinformación también estamos hablando en algún cierto punto sobre violencia, ¿no? Y digo, No Matarás también se encarga de esto, como decías vos, de acción contra todo tipo de violencia y todo tipo de violencia que sufra el pueblo. Ahora, mi pregunta puntual y específica es, para ya meternos en un tema que nos importa bastante y queríamos que nos des un poco la opinión tuya. ¿Qué es la violencia institucional, por ejemplo? Una de las violencias que tanto hemos escuchado nombrar y que escuchamos nombrar en muchos medios de comunicación y demás, pero ¿qué es realmente la violencia institucional? Bueno, nosotros en la Argentina tenemos una concepción muy definida de la violencia institucional propia de nuestra historia. Te digo, la Argentina tiene un camino desarrollado en esto que cuando uno dice violencia institucional, lógicamente atribuye a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. Bien. Bien. Ahora, no solamente la violencia institucional es la ejercida por la fuerza de seguridad, digo, obviamente la incluye, pero digo, es todo tipo de avasallamiento, de agravio, de ejercicio abusivo que tienen los miembros del Estado, ¿sí?, para con la población, ya sea por acción o por omisión. Bien, entonces, cuando hablamos, la violencia institucional tiene la característica que la ejerce quien es el actor, quien ejercita la violencia, es un miembro del Estado en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Un funcionario o un representante del Estado en ejercicio de sus funciones. Esta es la característica de la violencia institucional, ¿no? Por eso es institucional, porque la hace el Estado, la estaría haciendo el Estado mismo. Entonces, exacto. cuando hay un avasallamiento, cuando hay una violación de derechos por parte de estos personajes, hablamos de violencia institucional. En la Argentina, claramente está identificada con la cuestión de las fuerzas de seguridad, ¿no? Propia, obviamente, de nuestra historia y no solamente por los hechos de público conocimiento de la última dictadura militar, sino históricamente desde el nacimiento de nuestro país, por decirlo de alguna manera. Ahora, Ale, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos ponerle en las noticias algún caso como represión de un policía hacia una persona que está, digo, que también ejerciendo su derecho a protestar, ¿no? A decir, che, esto no me está gustando, esto quiero que lo cambien, siempre y cuando sea de modo pacífico. Cuando la policía reprime, policía o cualquier persona, siempre que sea del Estado, ¿está ejerciendo violencia institucional o no? ¿O ya corre por otro lado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. También es cierto que tiene que existir un orden, ¿no? Para todo. Digamos, todo tiene que estar visto en orden a la proporcionalidad entre... esto es como la huelga, ¿no? Como cuando estudiamos la huelga. La huelga o el reclamo, ¿sí? Tiene que ser proporcional, primero, al objetivo que estoy buscando y proporcional con el daño que estoy recibiendo. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a ponerlo en contexto. Vamos a ponerlo en contexto. La gente que salió a reclamar y a quejarse por la cuarentena. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Por no poder transitar. Bien, por no poder transitar, muchos con razones de no poder quizás abrir sus negocios. Bien. Esa queja tiene que estar en proporción al daño que están recibiendo. No es lo mismo quejarse porque no puedo transitar temporalmente, aparte por una causa que realmente es evidente que está justificada. ¿Sí? Digo, hay un virus que no se lo conoce y que está haciendo estragos en todo el mundo. Digo, no somos nosotros una isla en la galaxia, ¿no? Digo, todos los países avanzan, retroceden, los países a quienes estas personas que van a reclamar adoran, toman medidas más restrictivas que nosotros. Digo, hablemos la verdad. Sí. Entonces, bueno, esa queja es legítima si el Estado interviene ahí para ejercer, por ejemplo, la violación al Código Penal por dispersión o probabilidad de dispersión de un virus, una enfermedad contagiosa. ¿Estaría haciendo un ejercicio legal o es una violación institucional? Bueno, yo tengo más preguntas que respuestas, chicos, sinceramente. Claro. Mi objetivo es generarles pensamiento, que ustedes puedan pensar por ustedes mismos, generarles conciencia. Y en esa conciencia las herramientas son estas, es decir, uno tiene que analizar la proporcionalidad, es decir, si a mí me están matando, o me están desapareciendo, o me están torturando para que salga a robar para la policía, ¿bien? Bueno, claramente, si yo me defiendo, esa defensa está justificada. Todo tiene que ver con estos elementos. Primero, el daño que recibo, el objetivo al cual quiero llegar y el medio que estoy utilizando. ¿Se entiende? Sí. En la medida que estos tres elementos se vayan moviendo proporcionalmente, podríamos decir que hay violencia o que no hay violencia institucional. ¿Bien? Claro, Acá no es todo tan blanco y negro. para Tipo, nada. Para Exacto. nada es blanco y negro, esto está constantemente en debate. A ver, ahora ustedes, entre las preguntas que me habían mandado, estaban dos casos muy conocidos que ahora están dando vuelta por todos lados. Bueno, Sí. ahí está la sociedad dividida, por ejemplo. Digo, tiene una opinión, para no tomar partido en ningún lado. Pero lo que les quiero decir con esto es que hay muchos casos finos que es difícil definir si es violencia o no. Nosotros llamamos violencia institucional a los casos que son evidentes. ¿Queda claro esto? Es decir, casos de violencia institucional son casos que son evidentemente un abuso del Estado en el ejercicio de tus libertades, de tus derechos, de tus cosas. ¿Tá? En eso sí decimos, bueno, miren, acá hay violencia institucional. Ahora yo pregunto, ¿tenemos algún tipo de herramienta o alguna ley, algún organismo que ampare al ciudadano en cuanto diga, yo estoy sufriendo una violencia institucional, a mí yo estoy caminando por la calle, un policía viene, me pega, o digo, el caso Chocobar, que ahí estábamos también, que te lo habíamos mandado, le contamos a la gente, digo, ¿tenemos alguna posibilidad de defendernos ante el mismo Estado? Porque es distinto cuando estamos tratando con otra persona que ejerce la violencia, salís a la calle y, no sé, te peleás con una persona, es distinto porque ya son dos ciudadanos que fueron los cometidos en el hecho, pero cuando hablamos del Estado, ¿tenemos realmente una defensa? ¿Podemos defendernos del Estado cuando es él el que ejerce la violencia o no podemos? Bueno, esa es la diferencia entre terrorismo de Estado y no terrorismo de Estado. La pregunta que vos me haces es lo que define si hay o no terrorismo de Estado. Si yo no me puedo defender, hay terrorismo de Estado. O sea, si es el propio Estado que de forma sistémica, ¿sí?, y continua me está generando una violencia institucional, hay terrorismo de Estado. ¿Por qué nosotros decimos que, por ejemplo, en las dictaduras militares había terrorismo de Estado? Porque había un gobierno que estaba sistematizado en violar los derechos humanos. Entonces, ninguna esfera del gobierno te podía dar la respuesta. Porque el gobierno era todo, era un gran monstruo terrorista. O sea, no había Exacto, quien te pasa a ser defenda. mucho más que solo violencia institucional por ahí. Claro, Va a el ser terrorismo más. de Estado es algo muchísimo, claro, mucho más grave.
O sea, puede haber violencia institucional sin terrorismo de Estado. ¿Ok? Bien. Bien. La diferencia que me preguntaba Juan, por ejemplo, está O en sea, eso. terrorismo de Estado es cuando ya tipo nada funciona y capaz violencia institucional cuando quizás algunas partes de cómo funciona el Estado no cumplen lo que deberían, si entendí mal o no. Exacto, exacto. A ver, el caso, no sé, de Luciano Arruga, por ejemplo. Es decir, a Luciano lo secuestran unos policías, lo torturan porque no quería él disponerse a salir a robar para la policía y lo matan. ¿Sí? Y sus restos son hallados con posterioridad varios meses después, no sé si fueron como años inclusive. La familia está en un estado de derecho, o sea, hay una justicia que le puede salir a la respuesta, por más de que el acto haya sido un acto de violencia institucional, porque lo ejercieron policías en ejercicio de funciones, ¿se entiende? Sí. Es decir, la familia sabe a quién acudir, hay un Estado de derecho, hay un juez que la va a escuchar, hay un fiscal que la va a escuchar, hay organismos de derechos humanos que la van a defender, hay medios que le van a dar voz, es decir, la persona tiene herramientas para defenderse. Cuando estamos en medio de un terrorismo de Estado, esas herramientas no existen, o quizás formalmente existen, pero en la práctica no existen. Que generalmente pasan en medio de los procesos dictatoriales en cualquier lado del mundo, en donde el gobierno se unifica como un gran monstruo y no le da respuesta a la gente. Eso es terrorismo de Estado. Bien, entonces, la violencia institucional tiene respuestas. Hay un montón, respondiendo a tu pregunta, Juan, hay un montón de organismos del Estado que están para defender esas situaciones. No sé, desde las discriminaciones, desde el INADI, desde la Secretaría de Derechos Humanos de los diferentes gobiernos ejecutivos, desde el Poder Judicial. El Poder Judicial es el principal órgano de control de cualquier tipo de violencia institucional. ¿Sí? Es el guardián de la democracia. ¿Sí? Es el guardián de la democracia, el Poder Judicial. Por eso la Argentina cruje tanto cuando vemos que tenemos justicia mediática. Es muy, muy complejo este tema, en el que van a afrontar ustedes en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un gobierno dictatorial, pero ¿qué pasa cuando los dictadores son los jueces? O peor, los dictadores son los grupos económicos que manejan a los jueces. Entonces ahí realmente se complica, chicos, se complica, es muy difícil, porque ellos son los guardianes, ellos son realmente los verdaderos paladines del Estado del Derecho, son ellos quienes nos deben defender. Pues yo puedo tener un gobierno que se cometa equivocaciones, de hecho, tuvimos un montón de gobiernos que cometieron equivocaciones en democracia, en procesos de dictadura, Obvio. supuestamente es el Poder Judicial el que nos defiende. Uh-huh. Y perdónale, también una consulta, que una pregunta se me viene así a la cabeza. Cuando hablamos de que tiene que velar por nuestra seguridad, ¿no? Hablamos de jueces, hablamos de policías, por ejemplo, que justamente su función es esta, ¿no? Es velar por nuestra seguridad y la seguridad de nosotros como ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos dejan de cumplir esa función de protegernos y empiezan, ¿no?, a dejar de defendernos para empezar a violentarse contra nosotros? Y este llamado gatillo fácil, ¿no? O sea, la pregunta puntual es, ¿qué es el gatillo fácil? ¿Es esto es un tipo de violencia institucional? Sí, Okay. sí, claramente. Nosotros, a ver, en la violencia institucional, obviamente, entramos a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, cuando hablamos de gatillo fácil, ¿no? Sí. Fuerzas de seguridad a nivel nacional, Policía Federal, Policía de la Ciudad, Policías Provinciales, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policías Locales. Bien, fuerzas de seguridad en su conjunto. Es un tipo de violencia institucional. Nosotros llamamos, por ejemplo, gatillo fácil, esta expresión en la Argentina es una expresión inglesa, en realidad es el tirador contento, ¿no? Sería en la traducción al español, tirador contento, como lo llaman los ingleses. Gatillo fácil es la expresión que se utiliza cuando nosotros hablamos de la utilización abusiva por parte de la fuerza de seguridad de las armas de fuego. Okay. Utilización abusiva por parte de la fuerza de seguridad de las armas de fuego. ¿Bien? Generalmente... Y aparte, sí. No, te quería decir, por ejemplo, en la sociedad, si empieza a ejercerse esta violencia por parte de las fuerzas, en la sociedad genera un revuelo como, a ver, nosotros nos sentimos
respaldados o sentimos que la seguridad tiene que venir por parte de ellos, y si empieza a haber violencia de su parte, uno se queda como, ¿quién me protege? O ¿quién me genera seguridad? Si los que tienen que hacerlo comienzan a ejercer violencia por sobre nosotros, ¿no? Sí, es así. Ese es el famoso camino del miedo, porque ya uno ya no sabe más qué hacer. Quienes te tienen que cuidar son los que terminan persiguiéndote, ¿viste? Es así. Nosotros llamamos gatillo fácil a eso. Después hay otras formas que también tiene la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que pueden ser los apremios ilegales, pueden ser las zonas liberadas. Las zonas liberadas es otro tema muy interesante, ¿eh? La zona liberada nosotros acá lo usamos como una expresión donde nos referimos a la ausencia o ineficacia policial, ¿sí? Pongámoslo así entre comillas, en la prevención del delito en una determinada zona geográfica, ¿no? La famosa zona liberada, dice ausencia o ineficacia policial en la prevención del delito en una zona geográfica. Obviamente, ausencia o ineficacia policial para ser buenos. En muchos casos se ha probado que hay connivencia, ¿no? Hay acuerdo, complicidad con la fuerza del delito organizado. Ese es otro tipo de violencia que es muy grave, chicos. Es el tema de las zonas liberadas. Nosotros en la Argentina tenemos bastante camino en esto, bastante camino en esto. Yo recién me ponía a pensar esto que decía Elu de si promovés lo del gatillo fácil, de que la gente empieza a pensar, la población, la sociedad, digo, quién es el que en verdad nos cuida y nos da seguridad. Y hoy en día, ¿quién es? La gente se siente, esto no sé si es más una pregunta, es algo así que me quedé pensando. La gente se siente resguardada por la policía, hay seguridad, porque yo no sé si están así. Por lo menos yo conozco bastantes casos en los que llaman a la policía y no hacen nada, o esto de que están coimeados, por así decirlo. Y me puse a pensar esto que decía, ¿cuál es la mejor? ¿La que estamos, como estamos viviendo ahora? ¿Es peor dándole inseguridad más de la que hay a la sociedad? Yo creo que acá lo que decís, Santi, viene también mucho esto que debatíamos el otro día fuera de aire, de la justicia social, ¿no? De cuando no funciona el gobierno, que lo que supone que nos tiene que proteger como ciudadanos, es a dónde recurrimos como ciudadanos para o darle visibilidad o sentirnos protegidos a algo que nos parece inseguro, pero que el gobierno no responde, ¿no? Yo creo que ahí también viene esto de la justicia social, esto de las marchas, eso también siento está, no quiero decir la palabra de moda, ¿no? Pero muy en tema con todo esto que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que capaz no mira afuera, pero tipo esto pasa siempre acá en Argentina, ¿no? Sí, a ver, la reflexión tuya, Santi, es muy profunda, no tiene respuesta. Digo, cada una de las opiniones es válida, cada uno se siente como lo siente. Yo les digo, yo personalmente fui víctima varias veces de violencia, de delito en la puerta de mi casa, me robaron 2 veces el auto a mano armada, digo, tomé la comisaría 34 cuando era de la Policía Federal, ahora está en manos de la ciudad, digo, yo tengo experiencia mucho yo fui 4 años coordinador de un espacio de seguridad acá en Pompeya, donde vivo, en Capital Federal, zona sur, y controlábamos a la fuerza de seguridad, es decir, conozco mucho de lo que están hablando, lo viví en carne propia, lo sufrí en carne propia, me abrieron 3 puntos de la cabeza con un culo de un arma de fuego. Es decir, yo lo que ustedes están contando lo viví y lo vivo. Digo, yo cada vez que llego a mi casa siento miedo todavía. O sea, porque sé cómo es la mecánica, que paran, que bajan, que te apuntan. Yo conozco muy bien la mecánica. Siempre fui una persona pacífica. Ustedes saben que yo nunca me gustaron las armas de fuego. Yo creo que las armas las carga el diablo. Por más de que uno esté entrenado en disparar, porque ese es otro tema. Yo creo que quienes estamos en algún tipo de función tenemos que estar entrenados a usar el arma si la tenemos que usar, pero no a tenerla. Miren qué definición que les doy. Con lo cual, yo la reflexión esta la viví en carne propia y la vivo todos los días. No sé si más o menos seguridad. Lo que sí les voy a decir, en todos los países del mundo hay delito, en la Argentina siempre lo hubo, va a ser muy difícil que lo deje de haber. Lo que yo siento muchas veces, es que hay también
hay ¿cómo decirlo? Hay una política comunicacional que tiene que ver mucho con mostrar ciertas cosas, ¿sí? Si ustedes ven cómo arrancamos el año, digo, enero arrancó con los Rarbier, ¿sí? Los Rarbier, los Rarbier, de repente los Rarbier eran los enemigos del mundo, ¿bien? Después pasamos al COVID, y el COVID ahora parece que está dejando de lado, y si ustedes ven los canales, en todos los canales están pasando hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en todos. Sí, ¿verdad? Yo les pregunto una cosa, ¿a ustedes eso no les llama la atención? Y Por para más de mí, que por más de que los casos sean ciertos, estos casos siempre pasaron. Cuando estábamos con COVID pasaban, cuando estaban los rivals pasaban, y el año pasado también pasaban. Claro. Ahora, Exacto, nunca Aparte, dejaron de pasar. Creo que es un re discurso de odio del lado de que, bueno, a mí me pasa hablar con, no sé, mi abuela, por ejemplo, que me dice que ahora por esta liberación de presos que hubo hace un tiempo, están saliendo todos a robar y un re discurso de odio atrás de eso, ¿no? Y en realidad esto pasó siempre, no es que pasó ahora porque estamos en pandemia. chicos, esto pasó siempre. El otro día yo me puse a ver los medios, me intriga mucho y me gusta lo que es la parte comunicacional. Y veía a un hombre, un hombre mayor, que lo intentaron robar. Y estaba la cámara en la casa, mostrando la casa, las habitaciones, lo que había vivido. Media hora lo intentaron robar. ¿Saben cuántos intentos de robo hay en la provincia de Buenos Aires? sí, miles. Bueno, Sí, hubo obvio. un canal de televisión pasando media hora en la entrevista al abuelito, que el abuelito feliz, el abuelito era famoso. El sueño ¿Entienden del lo que les pibe. digo? ¿Entienden? Entonces, realmente yo tengo una opinión de lo que está pasando a nivel comunicacional. Yo creo que hay una trenza interna política para remover al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Pero esto que yo se los digo, ustedes esto no están grabando, es una opinión puntual y sin pruebas mías. ¿Sí? Es una Sí. opinión sin pruebas. Sí, 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 ¿Ok? sí. Se las dejo que la piensen. Yo creo que todo esto que está sucediendo viene por presiones muy altas que nosotros no llegamos a comprender ni a alcanzar. Ale, y con esto que hablábamos, me das el pie para hablar del segundo caso que habíamos puesto en este documento que te habíamos enviado para charlar, y que también trata de violencia, pero quiero entender un poquito más, porque la verdad es muy interesante todo lo que nos decís, y también esto para pensar, ¿no? Cómo funcionan los medios y qué están haciendo los medios hoy en día, ¿no? Y cuando hablamos de este caso, un caso muy conocido, que fue el caso del jubilado que mató a un ladrón, ¿no? Que lo iban a robar y lo mató. ¿Qué sucede ahí? Hay un caso de violencia, pero ¿cómo actúa la justicia? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí violencia institucional no es porque, digo, no intervino en principio. Digo, uno puede decir, bueno, la ineficacia de la policía, lo entraron a robar 6 veces al tipo. Digo, ¿dónde estaba la policía en todo lo que le Sí, lo pasó a del ese, carnet, el DNI. Claro, ¿dónde estaba la policía a todo lo que le pasó a ese Claro, no pobre fue hombre? directa. No fue una Claro, violencia institucional exactamente. directa. Exactamente. Uno puede decir, bueno, pero nunca estuvo la policía, está bien. No es un hecho de violencia institucional porque lo comete un privado contra otro privado, como contabas vos recién, Juan. Entonces ahí lo que hay que analizar, sinceramente, a ver, hay un análisis legal que es la legítima defensa o el exceso en la legítima defensa. Es una cuestión que es muy personal, muy subjetiva, donde los jueces y cada uno, si es abogado o juez, va a tener su propia opinión. Yo no me quiero parar de ningún lado. Eh, y después, eso es una opinión legal o jurídica, y después hay una opinión de la sociedad. La sociedad piensa que el jubilado es un héroe. Entonces, eso puede llegar a ser peligroso, chicos. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado con eso, porque eso puede llegar a ser peligroso. ¿Está bien? Sí, Porque tomar armas. aparte, Sí, perdón, no, que aparte también algo que hicieron los medios, y volviendo un poco a eso que mencionabas antes, el supuesto ladrón que murió era un pibe que tendría que haberse seguido liberado el año que viene, pero se liberó cuando ese tema de la pandemia. Y eso muchos medios también lo tomaron para volver a seguir con este discurso de, bueno, miren lo que hicieron, miren lo que pasó por esta cuestión de la pandemia, por esta liberación de presos y que ahora viene a pasar y que antes no pasaba, que como bien decíamos, o sea, siempre pasó y siempre está latente la violencia, más en la Argentina. sí, yo creo Claro, que lo mostraron como les conviene, básicamente. Sí, como siempre.
Yo creo que en la Argentina nosotros tenemos que profundizar y charlar de lo que no se habla, que es, ¿para qué sirve el sistema penal, chicos? ¿Para qué mandamos a la gente a la cárcel? ¿Para qué la mandamos? Piénsenlo. ¿La mandamos para que salgan peor de lo que entraron? No, nosotros, es más, hicimos en el colegio un trabajo sobre, no tanto ligado a lo penal y jurídico, pero sí en cuanto a lo literario, pero sí era un poco esta reflexión de para qué es. O sea, llevamos a los presos a qué, a resocializar, a castigarlo, digo, y pensaba yo todo esto y es muy interesante el hecho de decir, digo, cuando hablamos de las penas estamos hablando de esto, y las penas tampoco podemos decir, o sea, la pena, corregime Ale si me equivoco, por lo que tengo entendido, no tiene que sobrepasar la gravedad del injusto. Entonces, no podemos pedir que una persona que roba, sin sufrir ningún tipo de daño, sin hacer ningún tipo de daño, tenga 15 años de prisión, y una persona que mata tenga 5 o tenga 10. Y esto, yo creo que en esto también tienen mucha incidencia los medios, y cómo los medios visibilizan lo que quieren de los casos, y de muchos casos, y hasta aplica presión en el juez y en el abogado y en la defensa y en todo el sistema judicial, y termina siendo una pena tal vez injusta o abusiva también. Sí, sí, ni hablar. Pero piensen esto, chicos, porque el problema está acá. El problema es ¿para qué mandamos a la gente a la cárcel? ¿Qué pasa en la cárcel? ¿Cómo viven ahí? ¿Qué sufren ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué comen ahí? ¿Saben lo que comen ahí? Porque eso No, también es violencia institucional, ¿eh? Es que ese es el tema también, cómo se maneja el sistema, eh, porque eso es también la parte que no se ve. Claro. Esa siempre es la parte que no se ve y la parte que muchas veces no se muestra, volviendo a Pero, a la manipulación de los medios, por ejemplo. Y también las muertes dentro de las cárceles, como decía vos, las condiciones, son esas cosas que la verdad muy pocas veces se muestran en los medios, y eso que chicos, pensamos de... No, y hasta mismo parece bien que sea así. A mucha gente le parece bien, es o lo que como, iba a bueno, decir. sí, se lo merece por todo lo que No hizo. sé si es tanto que no se ve ni no se muestra, sino que cuando se muestra no se ve como algo malo. Incluso se ve como algo merecido por ahí, por la bueno, sociedad. entonces nuestro problema es un problema de identidad cultural. Y Entonces, realmente, ¿qué nos está pasando? Porque si realmente yo pienso que háganlo mierda, y si más mierda lo hagas mejor, tengo un problema, porque esa mierda algún día sale y va a ser más mierda otras mierdas. Exacto. Entonces, si yo no entiendo que mi bienestar depende del bienestar del otro, entonces no podemos cambiar nada, chicos. Pero aparte la otra persona no es menos que vos por ejemplo, estas cuestiones que yo siempre debato mucho sobre el tema de las villas, ¿no? Que mucha gente me ha dicho, bueno, sí, pero esos negros de mierda, por decirlo de algún modo, ¿no? Que es esa la expresión, pero esos negros de mierda, bueno, están ahí y bueno, matan gente, entonces no tengo respeto hacia ellos. Pero bueno, también es un nadie, como diría Galeano, ¿no? Es como un los nadie, le estás quitando no solo la identidad, sino el respeto que se merece, pero también es una persona, no es un pedazo de cosa que está ahí. La circunstancia de donde se encuentra o las medidas que lleva para la supervivencia que tenga es algo que se va dando por la opresión del sistema y entre otras cosas también me parece. Me parece que aquel que delinque y que tiene como pena tener que estar privado de su libertad, ya es un castigo suficiente para que inclusive nosotros como sociedad lo sigamos castigando y sigamos diciendo cosas, y además las situaciones en las que se encuentran dentro de la prisión, porque no es que adentro de la cárcel están como quieren, chochos, cada uno sentado, vestido como quieren, no, adentro también sufren un montón de violencia, inclusive institucional también, como decía Ale recién. Los policías muchas veces son los que ejercen violencia y van a divertirse a las cárceles, a pegarle a los presos, y eso no es lo que estamos. Lo que estamos buscando es reinsertarlo en la sociedad, y que si esa persona robó, me parece que nos conviene más que salga de la cárcel, se ponga un kiosco y no baje los precios. Y porque ahí volvemos también a esto que decía Ale, de este espiral de la violencia. O sea, si a la violencia la tratamos de frenar con más violencia, me parece que no vamos a conseguir nada. Entonces seguimos siempre en este espiral de violencia, al que llegamos a la misma nada y muchas veces a más violencia. Entonces termina siendo ineficaz esto que pensamos. Claro, nos Ahora, Ale, quejamos de, pregunta. bueno, esa persona
que no sé, fue y robó algo de la violencia que ejerció, pero después nosotros ejercemos la misma, así que como digamos esto de desearle, no sé, lo peor en la cárcel, pero al dentro, como ah. Perdón, pregunta y ya para ir cerrando. ¿Cuál crees que es, pregunta muy, inclusive casi filosófica, cuál crees que es la solución a todo este tipo de cosas? ¿Hay que hacer un cambio de paradigma como sociedad y replantearnos cosas? ¿O hay algo que hacer en cuanto a lo jurídico, lo penal, algún tipo de cambio en el código, en constitución? ¿O es algo que tenemos que hacer como sociedad nosotros de parar y replantearnos las cosas y pensarlas desde otro punto de vista, no pensar lateralmente, como se diría? Todos juntos, chicos. Tenemos que cambiar nosotros y cuando nosotros cambiemos van a cambiar nuestras leyes. Nuestras leyes es consecuencia de quienes somos. Las leyes son herramientas. Nos identifican lo que somos. Somos lo que dicen nuestras leyes y las leyes nos definen, pero si nosotros cambiamos, cambian nuestras leyes. Con lo cual, tenemos que cambiar nosotros. Obviamente que el cambio implica un montón de cambio del sistema. Después se discutirá cómo cambiar ese sistema. Y cuando cambie el sistema, tenemos que tratar de que el sistema sea un sistema integrador, inclusivo, como decían ustedes, reparador, resocializador, que realmente la gente que comete un delito no tenga por qué cometerlo, ¿sí? No tenga, porque la gente no nace delincuente, la gente no nace delincuente, ¿sí? No nace chorra, no nace negra, no nace delincuente, son todos seres humanos que salen del mismo lugar donde salimos nosotros. Y tenemos que empezar a entender esto. A mí me pone muy feliz que la verdad que ustedes piensen como piensen. Recién Candela hablaba de Galeano y ya que una chica de esta edad está leyendo a Galeano, a mí me llena de esperanza y está bueno, pero hay que cambiar el paradigma. Bien, es muy interesante, la verdad, todo lo que hablamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta más, alguna duda, algo para decir, para comentar, para preguntarle a Alexis. Y si no, una pregunta es más para resumir y más corta, para que nos cuentes también un poco sobre el movimiento. Eso ¿Ninguno iba a tiene preguntar. ninguna Sí, algo del pregunta? movimiento que nos cuente un poco más, el tema de el apoyo que reciben buen apoyo, cómo es que ya están hace 11 años, dijiste, ¿no? Sí, estamos hace 11 años. Nosotros no recibimos ningún apoyo externo, o sea, somos una organización a nivel nacional que nos mantenemos con los mismos aportes de los militantes, ¿sí? Es una asociación civil que se mantiene con los aportes de sus miembros y hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo significativo a nivel económico, ¿no? De nadie. Ok. Sí, obviamente, apoyo de otros organismos, apoyos políticos, apoyos simbólicos de diferentes entidades que obviamente acompañan cada una de las luchas, otras que no las acompañan porque no les conviene, pero sí, en realidad es una organización bastante independiente en cuanto al financiamiento, si esa es la pregunta. Por ahora estamos bastante, por eso también tampoco podemos sacar mucho la cabeza, porque o sea, para realmente, no sé, ser el sales, vos necesitas una estructura y necesitas guita. O sea, las cosas no se hacen. Obviamente. O sea, estudien cómo se hizo el diario Página 12 y ustedes van en la historia de cómo se hace el diario Página 12, ustedes van a ver que las cosas no se hacen por un grupo de militantes progresistas. Había guita, había estructura ahí, ¿eh? Mucha. Claro. Entonces, Y cuando vos tenés apoyo, que tener esa estructura, sí, fácil. y apoyo de la gente, no económicamente, apoyo de... hay mucha gente que los sigue, ¿cómo es ese tema? Claro, Sí, militantes. tenemos mucha gente. Tenemos, a ver, en las redes sociales hay cuentas que nos siguen un montón de gente. Después, en cada acto, la gente nos acompaña, nos sigue. Hay mucha gente que se suma, quizás por acto, por evento, por temática. No sé, por ejemplo, no hablamos de la temática del medio ambiente, pero nosotros en la temática del medio ambiente, yo me atrevo a decir que somos quizás la organización a nivel nacional más importante que ha trabajado el tema, porque les digo que en La Rioja nosotros tenemos el movimiento más grande, No Matarás en La Rioja, que trabaja todo lo que es la megaminería a cielo abierto y todo lo que es las curtiembres. Si se quieren, se pueden investigar de qué se trata esto. Van a ver que en todo el noreste argentino, los últimos
15 años se ha utilizado el sistema de explotación minera, que es la mega minería a cielo abierto. Es un sistema de explotación minera que es muy nociva para el medio ambiente. Después estudien por qué se hace, cómo sucede. Pero hace unos años se han derramado más de 1 millón de litros de agua con cianuro en San Juan, y la noticia salió en 2 o 3 medios. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en medio ambiente nosotros tenemos un trabajo muy importante con todo lo que es los agrotóxicos y el uso del glifosato en la Argentina. La Argentina es el segundo país en el mundo en uso de glifosato. Ustedes, si se hacen un estudio de sangre, en sangre van a tener glifosato, del tomate, la lechuga y la papa que comen. Porque nuestra verdura y nuestros animales se alimentan con vegetales que tienen glifosato. Bien, y está totalmente probado en los mejores países del mundo que es totalmente cancerígeno. Y acá en la Argentina parece que no le importa a mucha gente. A nosotros sí, es una de las banderas principales que tenemos. El tema del medio ambiente, el uso racional de la tierra, el uso agroecológico de la tierra, la distribución de las riquezas. Es decir, realmente, chicos, si empezamos a hablar de temas, nos quedamos hasta mañana hablando de un montón de temas que son interesantes y que el movimiento plantea. Ale, no sé si te parece, pero si querés podemos hacer, y si quieren también los chicos, podemos hacer una segunda parte en algún momento hablando sobre algún otro tema que, bueno, el movimiento se encargue y que nos puedas comentar. No sé si... Yo me sumo. Yo me Bien. sumo. Obvio, siempre. Yo me sumo. Aviso. Siempre sabes que Sí, yo también. Mami, que Podemos para contar hablar tenemos... para una segunda parte y charlar un poco más sobre todo lo del movimiento y demás. Dale, perfecto. Sí, yo a su disposición. Para mí que ustedes tengan ganas de seguir conociendo es que la charla estuvo buena, que salió bien, digo. No, sí, la Que verdad charla estuvo muy Sí, sí. interesante. Por eso, sí, hay un montón de temas para hablar. Y a los temas del medio ambiente, la verdad que tenemos que darle bola, ¿eh? Porque Sí. Total. Totalmente. Llegamos hasta acá hoy, pero nos comprometemos todos a una segunda parte Así donde es. hablemos de más temas Sí, obvio. y charlemos un poquito más y buscarle la vuelta para capaz poder hacerlo en vivo y tener más interacción con la gente, que también estaría bueno. Pero cualquier tipo de duda o pregunta que tengan y nos quieran hacer, nos pueden seguir ahí en las redes sociales, al Movimiento No Matarás. ¿Cómo son las redes, Ale? la página es www.nomatarás.net, en Facebook o en Instagram, Movimiento No Matarás. Perfecto, y ahí pueden encontrar todo lo del Movimiento No Matarás. Y también A nosotros. en el Instagram de Sin Presión 89.3, escribir preguntas, dudas, consultas para hacerle en la segunda parte a Ale. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por acompañarnos. Y cerramos ahora, pero nos comprometemos con todos a hacer una vuelta más. Gracias a todos. Chicos, gracias a ustedes. Estamos en Muchas contacto. gracias. Hasta luego. Gracias, Ale. Muchas Chao, chicos. Muchas gracias.